acompaña a Nelson Pérez Alonso. Nelson es el CEO de Claves. Ella nos va a contar qué es Claves para que haga la publicidad. Que gratis esto no es. Así que lo tengo ya. Nelson, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por Hola atendernos. Enrique, hola, ¿cómo estás? Bien, Tanto tiempo. un gusto en saludarte y gracias otra vez por Muchas gracias. atendernos. Contale a la gente qué es Claves. Claves, somos especialistas en confundir empresas y cuando los confundimos nos contratan. Bueno, No, en eso nosotros, hay mucha competencia, ¿eh? sí, pero en lo que nosotros hacemos yo creo que no hay tanta. Nosotros venimos trabajando más la micro que la macro. Siempre hicimos estudios sectoriales. eh, y relevamiento de fuentes secundarias para dimensionar mercados, cosa que se ha reactivado los últimos tiempos. Después pasamos e incorporamos todo un tema de bases de datos que a las empresas les resulta útil. A mí me molesta mucho la palabra interesante. Sí. Digamos, cuando algo es interesante, yo digo que es profundamente inútil. Está muy bien, está muy bien. Entonces, mi punto es tratar de ayudar en general a las empresas, puede Ujú. ser a veces algunas de instituciones, pero en general las empresas que se plantean en algo que los últimos años no ha sido demasiado favorecido, sí, con este gobierno se revitalizó, que es el tema de la palabra inversiones. Ujú. Entonces, generalmente las conversaciones empiezan, vos querés vender más. Y se supone que la respuesta debería ser sí. Te estoy O perdiendo esa la era, voz. Se va la voz con el micrófono, a ver si probá. a Ahora, ver ahí, ahí está a ver perfecta, ahí, ahí está perfecto. a ver ahí, ahí sí estamos mejor. Sí. Entonces te decía que muchas veces le preguntábamos a las compañías como para ver si, para arrancar la conversación, si querían vender más. Y llamativamente, durante algunos tiempos nos decían, no, no quiero Ujú. vender más. Ah, mira vos. Y yo decía, ¿cómo no querés vender más? No puedo fabricar más, no puedo tomar más gente, no tengo la capacidad productiva está casi al límite, no voy a tomar más gente, no me quiero Ujú, meter en líos, no. ujú. Entonces subo los precios. Claro. Bueno, eso cambió y Sí, te iba a decir, en el contexto de alta inflación, alguna respuesta que me imagino, alguna vez lo he escuchado yo también, es, mira, gano más plata con el stock que vendiendo cuando no puedo reponer, digamos, ¿no? no, claro, pero si además no tenés más galletitas para entregar, yo Ah, iba con el argumento de decirle, mirá, te puedo decir en qué almacenes no está tu marca. claro. Pero me decían, no tengo más galletitas, entonces tengo que poner otro turno o tengo que poner otra máquina y todo es un problema y la verdad mejor subo los precios y gano más, no Ujú, vendo más, ujú, gano más. ujú, ujú, Bueno, y los bancos o el sistema financiero le presto al gobierno ujú, y un montón de sectores donde era más fácil no solamente la alta inflación, sino la protección, el mercado cerrado y ujú, una serie de cuestiones. ujú, Y de repente todo eso empieza a desaparecer, porque la verdad es que tampoco se va de un día para el otro, pero empieza a desaparecer, empieza a aparecer la posibilidad de importar, entonces, che, pará, tengo que competir con el producto importado. ujú, ¿Cómo es esto? ujú. Si antes estaba protegido. Pero ¿cuál es el markup? Hay empresas que en algunos rubros me decían, no, nosotros tenemos 3 puntos de margen. Claro. Digo, ¿cómo es 3 puntos? Por tres. Claro, ni vos ni yo llamaríamos a esos 3 puntos, digamos. Claro, yo 3 puntos, yo decía, pero ¿cómo son 3 puntos? Bueno, nosotros multiplicamos por tres y ahora no podemos multiplicar por tres. Claro, está bien. Entonces, nosotros siempre estuvimos en la micro y a nosotros cuando nos llaman, digamos, no nos llaman por lo que llaman a los economistas y a tus colegas, Sí, porque claro. además de formación soy contador público, con lo Ajá. cual no me animo a hablar del tipo de cambio ni de nada por el estilo, pero a nosotros nos llaman en general y nos preguntan,
Mira, no voy a decir el nombre de la marca, pero una de las empresas lácteas o la empresa láctea más grande, con lo cual Ya la ya sabemos, dijiste. me dice, quiero un estudio de lácteos. Y yo digo, pero esto debe ser una cámara oculta, debe ser Enrique que me está haciendo una cámara oculta, porque esto es un chiste, ¿no? O sea, si ustedes saben todo del mercado lácteo, ¿qué no sabes? Me dice, no, pero nosotros no le vendemos nada a gastronomía. Ajá. ¿Cuánto me estoy perdiendo en gastronomía o mi producto llega pero por otro lado? Porque yo no le vendo leche, crema, mozzarella a las pizzerías, a los restaurantes, etcétera. Deben llegar por los mayoristas. Claro. ¿A quién le compran? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Entonces, y yo creo que hoy en Argentina pasa una cosa porque salen indicadores diciendo que el consumo cayó, y por otro lado salen indicadores diciendo que la producción industrial subió. Y vos decís, pero acá hay algo que no da, Claro. ¿no? Sí, sí. Entonces creo que pasan algunas cosas Ujú. que como vos sabés perfectamente y te he escuchado muchas veces, los promedios esconden diferencias, ¿no? Porque Así es, claro. Sí, si yo digo tenés un siempre club, que en la Argentina para un economista, o empiezo al revés, los economistas siempre hablamos en promedio y en la Argentina eso es un desastre porque no hay nada en el promedio. Tenés cosas claro, arriba y cosas abajo, pero no hay nada en las series históricas tampoco. Si cuando vos mencionaste el tipo de cambio, vos ves tipo de cambio real o cualquier tipo de decir, bueno, tipo de cambio promedio de Argentina es, no sé, invento, 1.000 pesos. Pero cuando vos mirás la serie larga, nunca estuvo en 1.000 pesos, estuvo en 1.500 o estuvo en 800 o estuvo en no, 1.200 claro. y así te pasa con cualquier número, ¿no? Ahora, Bueno, Nelson, en esa sí, heterogeneidad, si pudieron, yo hace un ratito hablaba con Damián Taba, bueno, no sé si lo conocés, que es el sí, presidente de claro. la Cámara de Desarrolladores, y me decía, mirá, están los ganadores, que son aquellos que venden departamentos usados o departamentos que ya están construidos y por lo tanto tienen algo de crédito y hay departamentos para alquilar, etcétera. Y están los Ujú. no ganadores o por ahora los perdedores, que somos los desarrolladores, porque crédito no hay para demanda en pozo y además los costos han ido tan arriba que el costo de un departamento terminado ya me quita rentabilidad porque el precio del usado, la diferencia con el usado es enorme. O sea, en esta divisoria de aguas que rompen el promedio, si vos tuvieras que empezar a detallar, bueno, mira, estos sectores están arriba del promedio, estos son los que ganadores es una exageración porque estamos recién en una transición, pero estos son a los que le está yendo mejor, estos son a los que le está yendo peor. ¿Te animás a hacer una taxonomía de eso? Un poco sí, pero después hay que bajar más a más micro. Ok. Y por otro lado, también tenés que entrar dentro de los sectores y dentro de la sociedad, Ujú. porque hasta dentro de los sectores no es lo mismo las grandes empresas que las medianas, que las pymes. Ajá. Entonces, una cosa que le preguntaría a Damián, o sea, los sectores que le está yendo mejor como grandes Ujú. sectores, los vamos a decir todos más o menos de memoria. Lo que pasa es que tampoco la gente elige por sectores, Claro, ¿no? Porque si yo tuviera una capacidad de inversión, pero si soy Coca-Cola y veo sectores que le va muy bien, yo no invierto en petróleo. claro, claro. Esta es la realidad. Yo invertiría en mis negocios estratégicos. Ujú. Hoy hay gente que está pensando en programas de expansión y ver dónde le conviene abrir una sucursal, pero para eso necesitas datos. Ujú. Una cosa que revalorizó la inteligencia artificial es el valor del dato, Claro, sí. porque el dato no mata relato. O sea, yo creo que eso es bueno, quizás en algún caso, pero una cosa importante es que los datos construyen relatos. Ujú. Ujú. Y te puedo dar innumerable cantidad de ejemplos. Uno es el tema laboral. Claro. Ahora el gobierno, si está pensando en una reforma laboral, yo hoy estuve en un ámbito y les dije, por favor no llamen a las automotrices de vuelta. Todos los gobiernos, cada vez que viene una reforma laboral, llaman a las automotrices. Cada vez emplean menos gente, pero como todas las semanas salen con alguna nota, se supone que son grandes explicadores del empleo y emplean directamente a 22.000 empleados y toda la industria automotriz con los autopartistas no llegan a 80.000. La cría de ganado emplea más gente. Entonces, lo que pasa es que no hay relato construido sobre un montón de sectores. El Ujú. sector de franquicias es un sector
para mí muy dinámico y además con el nuevo formato de empleo, porque hay una flexibilidad con el empleo. Hoy el sector de franquicias, la gente no lo tiene quizás en el radar. Son 4 sectores automotrices, son más de 300.000 empleados en franquicias de ropa, de helados, de un montón de cosas. Otra cosa que está cambiando es el hogar y está cambiando el consumo. La gente consume, 40% de los hogares, por lo menos en Capital Federal, al menos o come fuera del hogar o pide algún delivery. Claro. Por lo tanto, una de las cosas que pasa, porque cuando hablamos de consumo, lo que hay que tener en cuenta siempre es qué es lo que se mide. Y lo que se mide son las ventas de los supermercados. ¿Por qué se mide la venta de los supermercados? Porque la mide el INDEC y además hay un par de empresas que hacen auditorías para las grandes marcas internacionales con las que le pagan los bonus a los gerentes. Y entonces hablamos de consumo por la venta del supermercado. Claro. Pero hay un montón de lugares que se consume fuera del supermercado. Entonces, lo que digo es, yo te puedo decir, los grandes sectores son, a ver, la energía, el petróleo, Sí, el sí. agro, etcétera. Sí, está bien. Ahora, dentro de eso, en el agro, tenés que ver que la carinata tiene, digamos, una performance mucho más alta que otros productos. Entonces, hay que ir cada vez más a la micro. Ujú. Hay que ir cada vez más a la micro y empezar a construir, primero, uno de los errores típicos es que tratamos de medir y tratamos de ponerle números, pero en general no comprendemos. Entonces hay que tratar de comprender bien micro y después medir. Claro. Digamos, yo me acuerdo la primera encuesta que hizo Taegui en el programa de Grondona en los 80, donde dijo que iba a ganar el radicalismo y perdió por paliza. Porque el señor Otaegui hizo una encuesta telefónica y se olvidó que la mitad de los habitantes de la provincia de Buenos Aires no tenían teléfono. Claro, claro, exactamente. Sí, sí, Y sí. no había ni celulares en Sí, esa sí, sí. época. Sí, yo hago una encuesta entre mi familia y soy bastante popular, te digo. Claro. Para bien o para Entonces, mal, digamos. por eso digo, a ver, hay que entender lo que pasa. Me parece que la sociedad se está dividiendo. La brecha se empieza a hacer dentro de la sociedad y segmentos de clase media alta que cada vez tienen un poder adquisitivo mucho más contundente y están comprando autos, etcétera, etcétera, pero el consumo le está pegando igual a todos. O sea, la sociedad se está abriendo en gente que es más productiva y gente que no es tan productiva. Entonces, vos tenés en el tema del empleo, hoy tenemos más de 9 millones de personas que cobran un sueldo tipo jubilado o pensionado. Claro, claro. Tenemos 6.400.000 personas que están en el sector formal. O sea, tenés 1.5 jubilados por cada persona en el sector privado formal. O sea, que se supone que era al revés. Debería haber 4 personas en el sector formal, el sector privado, para darle los ingresos a un jubilado. Nelson, vos mencionaste en tu descripción recién, diferenciaste el tamaño de las empresas, grandes, medianas, pymes. Por supuesto, el prejuicio dice, che, a las pymes debe estar yendo peor que a las grandes. ¿Esto es así en general, en particular? ¿Hay sectores No, distintos? no, en general a los que les va, a ver, hay que definir peor y otra cosa Sí, que yo incorporaría es el concepto de rentabilidad. está bien. Y si habláramos con Tabacman, le preguntaría cuál es el margen de rentabilidad que se le pide a un proyecto de inversión inmobiliario. Ujú, ujú. Porque, por ejemplo, te voy a dar datos de rentabilidad y vuelvo después al tema de grande, pequeño, mediana. Eh, a los proyectos de inversión en construcción, en algunos casos se les pide un 30% de rentabilidad anual. Claro. En treinta dólares, por digamos, ciento ¿no? en dólares. Claro, 30%. claro. 30% es una locura. A ver, en 3 años recuperás tu inversión. A ver, Argentina le pide a los proyectos de inversión tasas de rentabilidad que van del 20 como mínimo, 25 al 30%. Sí. Es muchísimo. Sí, también es cierto que, dada la volatilidad que tenía la macro argentina, pensar en más largo Bueno, plazo a lo mejor digamos, bueno, le ponías otra tasa y te fundías, digamos, ¿no? bueno, está bien, como dice el amigo de Pablo, este es un país que crece al 20 y pico, se cae al 10, no es un país para maricones, ¿no? O sea, es así.
Está bien. Es así, pero a ver, la realidad es que si constantemente le pedimos a los proyectos de inversión 30%, estamos apretando demasiado la naranja, ¿no? Entonces se supone que una empresa vale 5 o 7 veces su EBITDA, entonces recuperar la inversión entre 5 y 7 años. En algunos países, en Japón, etcétera, se recupera en 10 o 20 años. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen las empresas en Argentina? La mayoría de los impuestos, tasas, contribuciones, aportes y todo lo que se le cargue es proporcional. Claro, No es, a ver, no es, ¿cómo decirlo? Es en la misma tasa de impuesto, por ejemplo, que pagan todas. claro. Todas pagan la misma tasa de contribución sobre los salarios, pero no es lo mismo lo que pesan los salarios para Arcor Claro. que para Alfajores Ballena. O sea, si yo estoy en el sector de golosinas y la paritaria de mi sector se sienta un ejecutivo de Arcor, para Arcor la mano de obra pesa menos del 4%. Claro. Sí, sí. Para Alfajores Ballena pesa más del Claro, 30%. claro. Sí, volviendo para atrás, no con el ánimo de polemizar, sino de describir, un bono, estos bonos botes que han colocado el gobierno, los colocó Sí. al 30% en dólares, con lo cual si vos decís, mirá, mi alternativa a correr el riesgo de invertir, de hundir el capital, de vender, después ver si vendo, qué sé yo, sentarme sobre un bono que me rinde 30% en dólares, porque además cerré cambio, vendí futuro que me vendió el Banco Central, etc. Perdón, compré futuro que me vendió el Banco Central y con eso cerré todo. Bueno, digamos, no estoy defendiendo ni justificando, pero claramente ahí No, tenés un patrón, ¿no? no, está perfecto. Yo entiendo que se pueden, a ver, pero la pregunta ¿es sostenible? No, claro. ¿Es sostenible un bono al 30% anual? No, por eso, como tal, no es ni sostenible el bono, ni sostenible la rentabilidad del Bueno, 30% del resto. Ahí estamos el problema, bueno, digamos, ¿no? por eso, pero por eso, digo, para mí son producto de la volatilidad de la economía argentina. A ver, es entendible, digo, no es sustentable. No Claro. podemos tener No, está 20 claro. años de Está claro. tasas de rentabilidad de los bonos y de los proyectos de inversión al 30%. Digamos, va a No, volar todo por los aires, no, eso está claro. no va a dar. ¿Me Nelson, explico? respecto de, viste, Argentina, por este mismo escenario de alta inflación y de, bueno, todo lo que describimos, no vamos a repetirlo, tiene, a mi juicio, vos me corregís, por lo Sí. menos en algunos sectores, demasiados actores y en otros muy poquitos, digamos, ¿no? Es decir, que parecería ser que en algunos sectores hace falta concentración. Voy a darte dos ejemplos tontos. Cuando veo el número de bancos o el número de compañías de seguros o qué sé yo, el número de no sé qué, digo, che, acá sobra mucha gente o muchas empresas. Cuando veo el número de empresas proveedoras de, no sé, de algunos alimentos, digo, che, pero acá hay muy pocos. Pero ¿Esto es es la así? estructura, pero es la estructura empresaria argentina, Enrique. Es la estructura empresaria argentina. El problema que tenés, no sé, bodegas, tenés 950 bodegas y en todos los mercados, las primeras 5 tienen el 30, 40, 50% del mercado. El sector de pinturas tenés más de 400 empresas registradas fabricantes de pintura. Las 5 primeras tienen el 70, 80% del volumen. Entonces, lo que tenés en muchos sectores es una concentración en las primeras 5, 10 compañías te explican el 70, 80% del mercado. Ahora, pero Argentina es un país, a ver, por eso, por ejemplo, les cuesta muchísimo negociar a las bodegas argentinas en el exterior. ¿Por qué? Porque hay tantas y está tan atomizado. Los grandes mercados internacionales tienen un tema de concentración de la demanda. Vos te Claro. sentás con un supermercado en Londres o en Estados Unidos y no tenés forma de abastecerlo. En cambio, llegan 5 bodegas australianas que mueven todo el mercado del vino y es otra la negociación. Claro. Entonces, la verdad que el poder negociador, pero eso se da en, te puedo decir, prácticamente todos los sectores en Argentina. A ver, el mercado de ascensores en el mundo lo manejan 3 5 empresas y prácticamente no se fabrican ascensores en casi ningún lugar. O sea, Uruguay, Chile, etcétera. Si hay un edificio, el ascensor es importado, punto, fin, como dice el amigo Adorni. En Argentina hay 67 fábricas de ascensores, Claro. altamente improductivas.
Pero bueno, hacen algún ascensor y vamos a proteger a la fabricación de ascensores. Claro. Vuelvo al tema anterior de la rentabilidad. ¿Por qué es importante analizar la rentabilidad y estamos pensando en armar algún indicador de rentabilidad? Y una cosa importante, las empresas en general más complicadas son las medianas, Ah, ok. no las chicas, Claro. no las grandes. Claro, digamos, voy a arriesgar una hipótesis. Las chicas están abajo del radar y entonces tienen la informalidad los ayuda un poco y las grandes, bueno, son las grandes y las medianas están en Y el, los, en el medio, digamos. claro, yo siempre cuento el mismo ejemplo. Claro, Supongamos que tenemos un comercio, no claro. sé, lo que vos quieras, una farmacia o una verdulería, ¿no? Supongamos que somos socios y tenemos una farmacia o una verdulería. Nos va bien. Yo físicamente estaría al lado de la caja. No sé vos, yo, Está bien. yo me pondría al lado de la caja. ¿Eh? El resto no me importa, Claro, ¿no? Y seguramente se me olvida pagar algún impuesto y estoy seguro que gano plata, claro. ¿no? Sí, sí. Ahora, supongamos que me va bien, nos va bien y a alguien se le ocurre la brillante idea de abrir otra farmacia, otra verdulería. ¿A quién pones en la otra caja? Claro, está bien. Sonaste a una hija, a tu esposa, ahí empezó tu quilombo. Y si tenés 3, 4, 5, tu quilombo empieza a crecer. Claro, Ganás más plata, movés más plata, pero tenés que poner cámaras, tenés que poner un sistema contable, tenés que contratar un contador, tenés que hacer todo un proceso de inversión que los claro, tenés que hacer porque no podés estar en la caja de todas las locales. claro, Ahora, llega un momento, por lo tanto, vos podés aumentar tu volumen de facturación, pero disminuir tu margen de rentabilidad. Y una cosa muy importante, nosotros medimos de dos maneras distintas la rentabilidad, sobre la facturación o sobre la inversión. Muchas veces es una falacia no medir la rentabilidad sobre la inversión. Entonces, claro, por ejemplo, ejemplo típico, che, los supermercados solamente tienen un 3% de rentabilidad. claro, ¿De rentabilidad sobre qué? claro. Sobre la facturación. Ah, pero ¿qué nivel de rotación tiene? Porque ese 3%, si lo multiplicás por la rotación, y tiene 12 veces de rotación en el año todos los productos que tienen. Ah, entonces está en el 36% de rentabilidad. O el 40%. ¿Me expliqué? Sí, sí, clarísimo. Entonces, y además, y esto tiene que ver con lo que veníamos hablando, esto de que haya una misma tasa de impuestos a la ganancia, una Claro, misma tasa de carga social, la misma tasa para una pyme de 10 empleados o una empresa de 1000, lo que favorece es el proceso de compra-venta de compañías y de concentración. claro. Porque el tipo que está en el medio está a mitad de camino, no sabe si le alcanzó la guita para cruzar el río y a lo mejor se fundió o tuvo que vender la empresa porque no le dio la guita para financiar el crecimiento. Claro, tenés un juego de pinzas ahí, ¿no? Porque por un lado tenés una presión tributaria desproporcionada al negocio y por otro lado no tenés crédito, con lo cual te quedás Exactamente, ahí en el medio, ¿no? La otra, exactamente. volviendo a este tema micro, digamos, que vos estás mirando, ¿ya se advierten reestructuraciones de empresas? O sea, empresas que dicen, bueno, ok, tenés razón, Nelson, nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la tecnología o invertir más o lo que fuere. ¿Ya ves ese proceso o todavía le falta convencerse? No, desde el año pasado que vemos un proceso, desde el año pasado, y te diría que julio, agosto del año pasado fue, te diría, el pico, es un proceso que sigue. A ver, por eso digo, hay inversiones en Argentina que son del RIGI, que son Sí, los grandes proyectos mineros, 400 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un proceso que para mí empezó, lo único que, bueno, obviamente no sale en la tapa de los diarios, no está visible, no se mide, entonces no existe, pero de personas que quieren ampliar y extender, poner una sucursal en La Plata o en Canning. Tengo que abrir sucursales, tengo que hacer un proceso de expansión. ¿Dónde pongo mis sucursales? ¿Hay mucho de eso? Sí, pero esas inversiones son de 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares. claro. O sea, a ver,
cambió muchísimo con el cambio de gobierno y te diría que julio, agosto del año pasado fue el pico y sigue porque hay, no sé, estamos viendo con una compañía avícola que hace maíz y con el maíz empezó a hacer pollos y con bueno, los pollos y las gallinas vende huevo y el mercado del huevo está creciendo un montón y ahora van a sacar un suplemento dietario porque la gente está tomando suplementos para tener mejor físico y qué sé yo, y qué sé cuánto. A ver, y así el mercado de alimentos para mascotas está creciendo. Sabemos que hay más mascotas o perrijos ahora o gatijos que niños. Y bueno, hay empresas que están poniendo dinero en eso. Ahora, ¿son inversiones de 400 millones de dólares? No, No, claro. Sí, no. sí, sí. ¿Se está moviendo? Sí. Ujú. Porque, a ver, porque ¿qué hago con la plata? ¿Qué Nelson, hago? claro. Te hago la casi última. Dale. Me imagino que vos tenés un mapa nacional. ¿Hay regiones más, dejando de lado Vaca Muerta y todas esas cosas que ya sabemos, ni Vaca Muerta ni, no sé, si la minería ya en el norte, ¿hay regiones más dinámicas que otras en este momento? Hay algunas regiones más dinámicas que otras. Hay Santa Fe tiene lugares que están bastante más dinámicos. Hay lugares en Córdoba con proyectos de inversión. Hay algunos proyectos de centros comerciales que se van a abrir. Hay ciudades de entre, te diría, alrededor de 50.000 habitantes que tienen algunos excedentes y hay proyectos de inversión en construcción, hay cosas que se están moviendo, sí, hay una cantidad interesante de inversiones, yo digo que es una palabra que se había perdido del diccionario argentino y hay diferencias en algunos lugares del interior. Hay lugares que están reconvirtiendo, por ejemplo, explotaciones de oliva, de aceitunas para fabricar aceite de oliva para exportar. Hay lugares del interior que están empezando a hacer cosas y bueno, nada, yo creo que ojalá se sostenga, ojalá la cosa continúe, porque me parece que hace falta inversión, porque si además se quiere recuperar el salario, Enrique, vos lo tenés más Sí, sí. claro que todo, para que la gente gane más, si no hay inversión, No, si no hay claro. tecnología, No, que ese es el eh, problema, porque la otra palabra que se ha olvidado en la Argentina es la palabra productividad. Entonces, si vos sos tal cual. poco productivo y no tenés inversión al lado, tu salario es bajo por definición, digamos, ¿no? Totalmente. Por eso, a ver, yo creo que está empezando a haber una diferencia de productividad dentro de los sectores, Ujú. donde hay empresas, bueno, hay un boom y un furor con el tema de la inteligencia artificial, Sí, pero sí, ahora una cosa que estoy notando fuertemente es no a ver, la inteligencia artificial para preguntarle al sí, chat GPT, no sé cómo decirlo, sí, pavadas, sí, porque digo, existe Dios, no sé, le puedo preguntar cualquier tontería, pero el gran punto, a ver, yo no sé si lo han visto, a mí me explotó las consultas por el tema de instalación de asistentes virtuales para claro. automatizar procesos de comunicación de Ujú. las empresas. Así es. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos bases de datos. Entonces, si le digo a una empresa agroquímica, ¿cuántos clientes tenés? 1.800. Mira, le digo, yo tengo la base de datos de todos los productores agropecuarios, son 361.000. Te doy la base para que trates de gestionarla. Ujú. Dice, ¿pero qué hago? Tomo 700 vendedores. Claro. Está No. clarito. Y hoy podés instalar un asistente virtual que te haga la gestión de comunicación con los clientes potenciales por un costo de 2.000, 3.000 dólares. Clarísimo. Te tengo que interrumpir acá, seguiríamos hablando horas con vos. Perdón, No, perdón la lata, al amigo. contrario, todo lo contrario, pero se me acaba el tiempo a mí. Pero ya te voy a invitar un día para que vengas acá, como se dice, al piso, que es piso, pared, techo, todo lo Encantado de la junto, vida, y charlamos largo con encantado este de la tema. vida porque hemos compartido programas hace muchos años con amigos Así es. y, y me acuerdo de muchas anécdotas con el amigo Grimaldi, con Sí, Claudio sí. Si y mejor no bueno. las contemos al aire. Te agradezco mucho, Nelson. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Abrazo grande, gracias Enrique, chau chau. Nelson Pérez Alonso, el CEO de Claves. Bueno,